Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a explicar el informe de laboratorio que hemos denominado medición de voltaje y corriente RMS para determinar la potencia aparente de un motor. Como objetivos tenemos que vamos a medir tanto la corriente como el voltaje RMS de un motor eléctrico con equipos de medición, que es una pista perimétrica y un multímetro que miden RMS, y como segundo objetivo vamos a comparar esos resultados medidos con otra medición de elementos de medición que no miden RMS, ni corriente ni voltaje. Entonces, para empezar, tendríamos que definir qué es RMS. A modo de base, tenemos que la corriente eléctrica en corriente alterna viene dado por dos tipos de funciones, que es la función de corriente y la función de voltaje. La función de corriente es el valor I por el coseno de la función a través del tiempo, al igual que el voltaje. Ahora, cuando nosotros hacemos las mediciones, no estamos midiendo ni el valor máximo ni el valor medio, sino estamos haciendo la medición de un valor que está aproximadamente entre estos dos, que es lo que realmente produce trabajo. Ahora, matemáticamente nosotros lo vamos a calcular de esta manera. Tanto de la corriente como el voltaje, vamos a tomar esos valores que están aquí en la función y lo vamos a dividir entre la raíz de 2. Esa es la relación que tiene los valores nominales con el valor eficaz. Ahora, para poder determinar la potencia aparente de un motor, necesitamos ambos valores. ¿Cómo lo vamos a hallar? La potencia aparente la podemos determinar multiplicando la corriente RMS por el voltaje RMS. Y con eso vamos a poder medir la potencia aparente de cualquier dispositivo que nosotros podamos escoger. En este caso, un motor eléctrico. Ahora hablaremos sobre los equipos de medición e instrumentos de laboratorio que hemos utilizado en este caso para nuestro trabajo de investigación. Ahora pasaremos a hablar sobre el multímetro, el cual vamos a utilizar en este trabajo de investigación, el cual es de la marca Sanwa CD772. Pues este multímetro es aquel que nos va a permitir medir los valores de RMS tanto como para voltaje y corriente. También nos permite medir resistencia, intensidad de corriente tanto como para corriente alterna y corriente continua. Cabe resaltar también que tiene valores máximos de medición, los cuales oscilan entre los 400 microamperes, 400 miliamperes y 15 amperios, los cuales debemos tener cuidados con esos valores, tanto como para salvaguardar la integridad del equipo como de la persona que lo va a utilizar. Ahora detallaremos las partes del multímetro. En la parte superior pues tenemos la pantalla LCD. El botón celeste es aquel botón de selección. Tenemos también un botón para retener datos, que es el Data Hold. Tenemos un botón para retener el rango. También tenemos un botón de medición relativa. En la parte superior izquierda tenemos una lámpara que nos indica la continuidad. También tenemos una escala para medición de voltaje, el cual lo podemos hacer tanto como en corriente continua y corriente alterna. También tenemos la escala para medida de resistencia, de probar de diodos y de continuidad. También tenemos una escala para medida de frecuencia. También tenemos la función para medir la temperatura. Y como ya habíamos detallado anteriormente, tenemos las escalas para medidas de corriente, tanto como en escala de microampere, miliampere y ampere. Ahora tenemos un multímetro el cual no nos permite medir valores RMS, el cual es el multímetro AJ830L. Ahora vamos a detallar las partes de este multímetro, ¿no? Como igual que el anterior, pues tenemos la pantalla LCD. En la parte superior izquierda tenemos el pulsador para encendido de luz de la pantalla LCD. También tenemos la escala de medida de tensión continua, escala de medida de resistencia, conector para prueba de transistores. Tenemos también el interruptor de apagado y encendido, el selector de funciones. También tenemos la escala de medida de tensión alterna, la escala de medida de corriente, tanto como en amperios, como en microamperios y miliamperios. Tenemos también escala para prueba de transistores, escala para prueba de diodos y tenemos los tres terminales, ¿no? Un terminal, en la parte superior tenemos el terminal de corriente con una máxima intensidad de 10 amperes.
tenemos como segundo terminal el terminal de medición tanto como para voltaje, resistencia e intensidad de corriente en microamper y miliamper, y como parte final tenemos el terminal común. En este caso vamos a utilizar un motor de arranque con capacitor de la marca Toyama, el tipo IS90L, cuya potencia pues es 1.1 kW. Trabajamos con 220 volts, una corriente máxima de 10.5 amperes y una frecuencia de 60 Hz, ¿no? En este caso, para nuestro arranque hemos utilizado pues el capacitor, su capacidad sería 200 microfaradios y es un motor monofásico. También vamos a utilizar un panel de prueba, en este caso sería una adaptación de un protobar con el cual contamos con 6 entradas en cortocircuito y tenemos las entradas para puestas a tierra, ¿no? También tenemos el autotransformador cuya potencia pues, es de 2 kVA, tiene una entrada de voltaje de 110, bueno, aquí no se puede detallar muy bien, y una salida de 0 a 240 volts, ¿no? También hemos utilizado esta pequeña extensión toma corriente. Los terminales del multímetro no entran, ¿no? Entonces, junto con el panel de prueba, para poder adaptar y hacer las medidas correspondientes tanto para voltaje RMS y voltaje que no es RMS. También vamos a utilizar una pinza perimétrica de la marca Clan Meter tipo 266, cuyo, bueno, no mide valor RMS, ¿no? Tenemos la escala para medida de corriente de 200 a 1000 A, el voltaje en alterna hasta 750 volts. También tenemos la escala para medida de voltaje en corriente continua hasta 1000 voltios. Tenemos probador de diodos, la escala para medida de resistencia, que tenemos de 200 hasta 2000 megaohmios. Tenemos las conexiones ya hechas y ahora vamos a hacer la forma experimental, ¿no? Para ver para comparar los valores de valor RMS y también valor que no es RMS, ¿no? Encendemos primero el autotransformador, chequeamos primero que nuestras conexiones estén correctamente hechas, verificamos que cada una de las funciones de ambos multímetros estén en voltaje de alterna, verificamos que sí está y procedemos a encender el autotransformador, ¿no? Y ahí tenemos las mediciones pertinentes, ¿no? En el multímetro que mide tensión RMS, pues tenemos el voltaje tal cual, ¿no? 220.9, y en el multímetro digital simple que no mide valor RMS tenemos un valor de 220 a más, hasta 229 oscila, y acá tenemos el autotransformador que está regulado hasta a 220 voltios, ¿no? Vamos a pasar a hacer la medición de la corriente RMS en el multímetro Sangwa. Ya hicimos las conexiones, ya abrimos una línea para poder hacer las conexiones para medir corriente. Tenemos que tener cuidado también porque a la hora de aplicarle la tensión, pues el motor va a hacer una pequeña vibración, ¿no? Está igual regulado a 220 y ahora vamos a proceder a encender para tomar la medida del amperaje. En este caso, pues el multímetro nos está dando una corriente de 2.7 amperes, que ese sería el valor de la corriente RMS que vamos a tener como medida, ¿no? Listo. Bueno, en este caso vamos a utilizar la pinza perimétrica que no mide valor RMS para poder compararlo con la medida del multímetro Sangwa, en el cual medimos la intensidad de corriente en RMS. Ahora simplemente le damos Start al autotransformador y simplemente para medir, pues ya le hemos configurado la escala de corriente y simplemente tomamos la medida en una de las líneas, ¿no? Nos damos cuenta, en este caso, el valor de la corriente pues nos da 2 amperes, oscila entre 1.9 y 2 amperes, la cual la vamos a comparar con la medida de intensidad de corriente RMS que medimos en el multímetro, que sí, pues no nos da la escala en RMS, ¿no? Finalmente, los valores obtenidos de acuerdo a las mediciones correspondientes pasaremos a detallarlos en una tabla de divergencia, el cual vamos a comparar los valores RMS y no RMS, y también vamos a hacer el cálculo de la potencia aparente del motor con dichos valores. Como ven a continuación, pues ya tenemos nuestra tabla de divergencia hecha, indicando los valores RMS y los valores que no son RMS.
Hemos hecho la tabla pues comparando ambos valores, tanto como de corriente como de voltaje, y una vez plasmado ambos valores, pues hemos hallado las potencias con los valores RMS y con los valores que no son, ¿no? Y en la segunda tabla pues ya hemos hecho la comparación junto con la tabla de divergencia, los errores porcentuales tanto absolutos como relativos que hay en cada uno de ellos, ¿no? Nos damos cuenta también pues que la potencia con valores RMS pues hay bastante diferencia con los valores que no son RMS, el cual en la segunda tabla pues podemos comprobar que los errores porcentuales en corriente tenemos un error del 25%, en potencia tenemos el 17%, pues en el voltaje no es tan significativo, ¿no? Porque tenemos 1.8%. Pues ahí tenemos la comparación de nuestros valores. Sin más que agregar, pues nos despedimos. Este ha sido el final de nuestro tema de investigación. Esperamos haber sido claros con nuestros objetivos, tanto como también el título de nuestro tema. Hasta luego.